Pablo, muy buenas. Pablo G, abogado, muy ¿Qué buenas. pasa, Paco? Encantado de tenerte por aquí. Para mí siempre un placer. Analizaremos que la política internacional, cuando se hacen las elecciones, se hicieron en Portugal, se hicieron también en Rumanía, y vamos a analizar cómo el socialismo prácticamente está ya muerto en Europa. A ver si tú me En das retroceso, en retroceso. en retroceso y en claro trasvase de precisamente su base electoral. Lo que hemos hablado muchísimas veces, cómo precisamente la izquierda que se ha entregado a la ideología woke, pues ha abandonado a los trabajadores manuales, ha abandonado a los pequeños y medianos empresarios, ha abandonado a los autónomos. Entonces, ¿qué es lo que hace esa gente? Esa gente que vota con la mano en el bolsillo y con el interés en el frigorífico, pues lo que hace es votar a las formaciones que representan esos intereses. Y entonces es algo particular examinar de dónde procede esos votantes. El líder de Portugal, digamos el PSOE, entre comillas, lo del PSOE portugués, ha dimitido. El peor resultado en casi 40 años de historia, el peor resultado. Se dice pronto. 40 años y claro, ha dimitido. Esa es la tendencia en todos los países. Prácticamente ha desaparecido ya no sé si el socialcomunismo en algunos países o la socialdemocracia. Pero ¿qué pasa ahora mismo? Que cuando se levanta por la mañana, él lo que mira no es la viabilidad del gobierno, sino el pactómetro. Es decir, los hipotéticos resultados electorales de las formaciones que él necesita para poder armar esa mayoría. Porque sabe que en el momento en que le falle un eslabón, no puede armarla matemáticamente. Y creo que una de las principales preocupaciones que él tiene ahora mismo es, por un lado, las formaciones que están a su izquierda, ver si finalmente Yolanda Díaz puede capear el temporal y puede ayudarle a armar esa mayoría, y la capacidad de aguante del PNV. El PNV, como todo el mundo sabe, es un partido que está apoyando al Partido Socialista solo y exclusivamente por el dinero. Y ellos tendrán que valorar si este tipo de escándalos que están saliendo les pueden perjudicar o no. Ese es el cálculo que está haciendo Sánchez, no otro. PNV Junts, ¿eh? PNV Junts. Junts va hacia abajo, ¿eh? Pero Junts tiene que apoyarle sí o sí. Sí, bueno. Junts es que está con condenado. la amnistía no le queda otra. No le queda otra. Por mucho que hablar de... Pero yo creo... Además, el tema de lo de la casta y del 15M, yo lo recuerdo de manera muy vívida, porque a mí me tocó en primero de carrera. De hecho, para mí el 15M supuso una súbita politización. Yo antes el conocimiento que tenía o el interés que tenía por la política era el que podía tener un estudiante de bachillerato. A mí me pilló el primer año de carrera y yo fui al 15M y fui a las acampadas. Y para mí supuso un clic importante, antes de leer más detenidamente sobre cualquier otra cosa. Y es el hecho de darte cuenta de que allí, cuando hablaban de cambio, hablaban de revolución, lo hacían en un sentido muy particular. Es decir, para ellos la casta es la casta del que es ideológicamente opuesto. Entonces, un movimiento que se planteaba como supuestamente apolítico, aquí cabe todo el mundo, no era verdad. Porque tú llegabas allí y te dabas cuenta de que los anarquistas, de que los comunistas tenían el control de absolutamente todo. Y poco a poco los círculos libres se iban haciendo mucho más cerrados. Y si tú expresabas algún tipo de opinión que no fuese en la onda, también eras casta. Es decir, para ellos la casta es de el que no opina como ellos ideológicamente. Pero su casta no es casta. Su casta es representación democrática del pueblo. La propia izquierda no siguió esa enseñanza. El germen de la ideología woke aquí en Europa, al margen de la importación de la cultura anglosajona, está en el mayo del 68 francés. Sí. Ahí, por ejemplo, tenemos esas famosas declaraciones del director de ultraizquierda italiano Pasolini, que decía que en mayo del 68 él estaba con los policías que le pegaban porrazos a los estudiantes. Es así, dice, porque esos son los obreros. Y es verdad. Y como tú sabrás mucho mejor que yo, el Partido Comunista apoyó aquellas marchas muy forzado. Claro, muy forzado, porque no le quedó más remedio. Después, seguramente igual iba a convocar elecciones y tal. Pero ahí hay una disquisición importante respecto a la base electoral y lo que dice el partido político. El obrero, como tú acabas de decir, tiene una necesidad material. Es lógico que lo tenga. Entonces, el obrero ahora mismo dice: si resulta que tú me discriminas por renta porque yo necesito gastarme dinero en un coche eléctrico que es mucho más caro y no puedo entrar yo con ese coche al centro cuando lo necesito porque si no me casca una multa de 2.000 pavos, evidentemente ese obrero va a votar al partido político que le diga que no al coche eléctrico. Pongo un ejemplo sencillo como cualquier otro. Y eso sucede así. Y eso además lo podemos ver en lo del propio 15M que estamos comentando, que me parece un tema muy interesante. Tú comentabas antes lo de que es extraño que los comunistas y los anarquistas se aliaran. Yo no lo veo tan descabellado desde el punto de vista de cuando se iniciaba el movimiento, pero luego ya cuando las acampadas empezaron a diluirse y ya había que, digamos, codificar políticamente todo aquello, los comunistas crearon su pequeña nomenclatura dentro de ese movimiento y eliminaron incluso a los anarquistas. Entonces, ¿qué le ha pasado incluso a los propios partidos de la nueva izquierda?
que han creado su propia nomenclatura, superasamblearios como eran, pero han creado su propia nomenclatura y se han aislado completamente de la realidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pierden electorado y ese electorado se van a los partidos soberanistas. Pero el obrero sigue teniendo el mismo interés material. Lo que pasa es que no tiene ningún intérprete válido. Incluso marxistas puros actuales, como por ejemplo Roberto Vaquero, que es el líder del Frente Obrero, él tiene un libro muy interesante, yo no dejo de recomendarlo porque, salvando las distancias ideológicas, hace un razonamiento muy interesante. El libro se llama ¿Por qué el obrero vota a la derecha? Y el tío le da una explicación al fracaso de la ideología woke, pero desde una perspectiva marxista, y trae a colación un concepto muy interesante que es el cosmopolitismo. La Unión Soviética, las dictaduras comunistas, siempre han sido en ese sentido nacionalistas o patrióticas porque han estado en contra del cosmopolitismo, porque entiende que la influencia del extranjero lo que hace es diluir el interés y la visión comunitaria. Por eso ellos se oponen a la inmigración y se oponen a la ideología woke. Entre otras cosas porque lo que hacen es unir esa idea del interés de la comunidad con el interés material del obrero. Entonces, marxistas puros están ahora mismo en contra de la ideología woke porque entienden que la ideología woke es no otra cosa más que un agente del propio capitalismo. Y eso lo dice un marxista que aplica la anesis leninista. Hay una cosa que me parece increíble, y ya no solamente con el tema de la legislación electoral, sino con este tipo de promesas vacuas que todo el mundo sabe que lo son, de los grandes partidos. Es decir, los grandes partidos que tienen representación después cogen en Bruselas y votan lo mismo. Entonces, que no me engañen. Y lo digo con todo el respeto hacia los propósitos sinceros que pueda esgrimir un político u otro. Pero luego, a la hora de la verdad, ¿qué? Por ejemplo, el Partido Popular, cuando tuvo una mayoría histórica con Mariano Rajoy, ¿qué cambió? No cambió nada. Y el PSOE, realmente, ¿qué ha cambiado de lo que llevaba Pedro Sánchez en su programa electoral? Nada. Y en Europa, cuando votan todos a una. Realmente no hay ninguna discrepancia en el eje socialdemócrata conservador. Votan todos lo mismo. Entonces, yo son promesas que no me creo. Pero como digo, no por la voluntad del político, sino porque la propia estructura del partido lo va a impedir. Tú puedes decir lo que te dé la gana. Yo ese tipo de promesa me la creo más de un partido pequeño, pero no porque el partido pequeño sea más noble que el grande, sino porque está en la necesidad, en la tesitura, como tú has comentado, de reivindicarlo. Luego ya, cuando se haga grande, se verá. Pero por lo menos esa promesa es mucho más sincera. De lo que diga ahora mismo el PP o diga el PSOE en Bruselas, no me creo nada. Un aspecto muy poco conocido del funcionamiento de la Unión es la brutal influencia que tienen los lobbies que muy pocos se conocen. Y hay investigaciones incluso dentro del seno de la propia Unión Europea por sobornos y chanchullos que hay a europarlamentarios. Marruecos, Qatar... Bueno, lo de Marruecos es increíble. Pero es que, viendo las cosas tal y como son, yo creo, honestamente, y como digo, salvando a las excepciones de rigor, que la Unión Europea es una auténtica comisariocracia. Es decir, la Unión Europea es la auténtica nomenclatura. Y votar a Ábalos más como cabeza de claramente lista. lo están viendo son los países de Europa del Este. Es decir, hay muchos líderes políticos que en el fondo establecen una analogía siniestra, pero desde mi punto de vista certera. Dicen, claro, es que nosotros nos hemos pasado 40 años bajo la bota de la nomenclatura de la Unión Soviética. Y nos hemos salido de ahí para entrar ahora a estar bajo la bota de la nomenclatura de la Unión Europea. Es decir, burócratas de diferentes signos nos imponen a nosotros en contra de nuestra soberanía nacional las políticas que nos interesan, supuestamente. Es que es el único que ha ido Jessica Rodríguez por ha enchufar. reconocido que ella no ha estado haciendo nada en esos puestos de trabajo. A mí me gustaría ahora que le hicieran una entrevista, lo que pasa que no va a acceder, a Ana. A Ana, la hermana aquí de nuestra amiga. Esa que de manera tan lacerante y tan brutal los pardos de ha Vega amenazado con denuncias, ha amenazado con querellas a cualquiera que se atreviese a sugerir Al nombrar a su hermana. totalmente. Y si acaso sugerir que podía estar involucrada en algo. La prueba de lo del chanchullo es que no se nos olvide que esta mujer, que fue presidente de Adif, esta mujer la cesaron precisamente por incompetente, por problemas que hubo con respecto al tamaño de los trenes y de los túneles por donde tenían que pasar. Y esta mujer es ingeniera. Entonces, aquí estamos hablando de que tienes a una persona que ha cesado de un cargo por incompetente y tienes a otra que es la churri del ministro, que reconoce que no había hecho absolutamente nada. Yo creo que ya más allá del caso en particular es un auténtico insulto al votante y a la sociedad. Es decir, el tío que se levanta por la mañana a trabajar y está currando todo el día de sol a sol y dice, y aquí tiene estos tíos que se están metiendo dinero en el bolsillo por no hacer absolutamente nada y meter incompetente tras incompetente. Por eso digo que esta mujer que tanto que amenazaba, Ana, que ahora se querella contra todos los que estamos aquí. Es que tienes un montón de chavales de la misma edad de Jessica, que se pudren en habitaciones de 300 o 400 euros
en lugares absolutamente miserables, en varios periféricos que se tienen que ir. Y dice, bueno, es que no es para tanto. Joder, pues esos 1.000 euros le puede marcar la diferencia a un tío entre tener que seguir estudiando o dejar los estudios. Le marca la diferencia a una familia entre llegar o no llegar a fin de mes. El problema es la actitud que hay detrás, la arrogancia. Dice, bueno, eso no es para tanto. Bueno, no será para tanto para ti. Para mí sí lo es. Eso lo que viene a demostrar es que esta gente vive en un mundo totalmente de fantasía y que se han acostumbrado a la impunidad. Es decir, ¿por qué Ábalos ha actuado así? Porque otros lo han hecho, porque la cultura que hay, como aquí no pasaba nada, Estaban pues seguros ahora me de llevo que las no manos le a la iba a cabeza. ocurrir. Lo increíble es que esa mujer, o sea, aunque haya tenido que leer las palabras, pero ella está convencida, No. o sea, esa mujer estará convencida de que ella ha tenido algo que ver en que supuestamente el AVE vaya a llegar y ha dicho, la historia interminable, no, la historia interminable es la del AVE. Porque todos los años estamos hablando de lo mismo. Y pasarán 5 años y 10 y nos moriremos por desgracia todos los presentes y aquí no se habrá vendido un solo billete del AVE. Pablo- Viene a demostrar que la saga del PSOE parece literalmente Breaking Bad, ¿no? Es tremendo, ¿eh? La Es serie. que cantidad de gente ya implicada. Entre las prostitutas, los scores, el narcotráfico. O sea, de verdad que estamos hablando de un partido político o estamos hablando de una organización criminal. Pero Es muy difícil acabar con él porque es que el PSOE está tan intrincado, tan unido a la propia estructura del Estado que a veces se confunde con él. De manera que es que si tú quieres acabar con el PSOE tienes que acabar con el Estado en sí. Y el PSOE tiene una capacidad formidable para mutar y para hacer como el ave fénix resurgir de las cenizas. Es decir, que estos escándalos vayan a concluir en un momento dado con una condena judicial, pues serviría para quitar al líder de turno. Pero la estructura, el espíritu, la maquinaria política es muy complicada acabar con ello. Realmente creo que cuando acabe el chanchismo, algún día acabará, Dios lo quiera, aparecerá posteriormente otro líder, aunque se pase una travesía por el desierto de 4 años, 8 o el tiempo que sea, aparecerá otro líder político y volverá a resucitar de nuevo esa estructura. Yo creo que además pasa otra cosa. Aparte de la maquinaria política formidable que es el PSOE, es decir, ojalá no lo fuera, pero hay que reconocer esa condición para combatirla de manera más eficaz. Y es que ellos controlan el relato. Es decir, el PSOE tiene una capacidad instintiva para controlar el relato. El PP asume el relato con 5 años de atraso. Pero es el mismo relato. Pero el relato lo controlan ellos. Y mientras sigan controlando el relato y sigan teniendo un montón de gente que chupa de la teta del Estado, véase la teta del PSOE, y un montón de estómagos agradecidos, es muy complicado, porque por mucha fuerza que tenga un nuevo partido político, ojalá pudiera quebrarles, pero ahora mismo yo creo que la capacidad de réplica que tiene el PSOE es muy complicado acabar con él. Lo que no puede hacer Paco, el PP, es ir constantemente a la zaga de. Y pongo un ejemplo. Donald Trump, que ha ganado las elecciones de Estados Unidos. ¿Alguien se ha dado cuenta de que quien ha dirigido el relato ha sido él? ¿De qué se hablaba en la prensa? ¿De qué se hablaba en la rueda de prensa? ¿De qué se hablaba en todo? De los temas que él sacaba, del relato que él hacía. Es decir, el líder de la oposición controla el relato y el líder del gobierno va a la zaga. Pues aquí pasa eso. Feijóo lo primero que tiene que hacer, más allá de colocar a uno, colocar a otro, hacer congresos, conclaves o como le dé la gana, es lo que estáis comentando, hacer su propio relato al margen del PSOE y hacer que el PSOE vaya a la zaga del relato que da la oposición. Hasta que no haga eso, es muy complicado que vaya a ampliar su espectro de voto. Pero no lo hace porque no tiene capacidad. Básicamente que van a continuar. Que Pumpido está a favor de la amnistía y Pumpido, un juez, está a favor de borrar todo el historial delictivo de políticos corruptos. No. Pregunto. Van a continuar evaluando la cuestión ellos mismos al margen del pronunciamiento de Europa. Eso es lo que viene a decir básicamente. La ley o la primacía de la ley se retuerce siempre a conveniencia política. No estamos descubriendo América a la hora de decir eso. Pero del entorno de Pumpido lo que se ha venido a decir es que el hecho de que Europa pueda llegar a pronunciarse sobre la cuestión, es decir, que el TJUE puede llegar a pronunciarse sobre la cuestión, no debe de alterar el juicio que el Tribunal Constitucional deba tener. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho totalmente. A ellos les interesa tener el asunto ya mascadito y decidido para que jurídicamente esté blindado y sea muy difícil que Europa pueda permear esa decisión. Hombre, creo que hace falta también mucha dosis de ingenuidad como para pensar que no se sabe cuál es el sentido que el Tribunal Constitucional le va a dar a esa decisión. Es cierto que, claro, una vez que el Tribunal Constitucional decida eso, por mucho que el TJUE diga algo, va a ser muy difícil poder atravesar ese valladar, poder utilizar esa franja jurídica. Creo que, evidentemente, Puigdemont sí podrá llegar, por desgracia, si el Tribunal Constitucional va por esa senda,
a poder caminar libremente. Pero es que ya lo ha hecho. Es decir, yo creo que no hace falta que ni el TJUE ni el Tribunal Constitucional diga nada. Basta simple y llanamente con que no lo detengan en la frontera. Basta simple y llanamente con que la policía no haga su trabajo. Y para mí eso fue un punto de inflexión a la hora de la confianza que yo como ciudadano y como jurista pueda tener en el gobierno y en los tribunales. Yo, ver a un tío que está investigado, que es un prófugo, un tío que llega aquí, le hace la peineta a todo el gobierno, coge y se vuelve a Waterloo, joder, si tú tienes una condena o te están investigando y tienes una orden de búsqueda y captura, a ver si tienes narices de caminar por la calle. No porque la policía coge, te pega 4 gomazos y te mete en un calabozo. Pero este tío no. Por eso digo, ya no es cuestión de los tribunales, es cuestión de la voluntad política. En el tema de lo de la ejecución de las sentencias. Porque vale, un tribunal puede dictar una sentencia, pero la sentencia, si no se ejecuta, cualquiera que fuere, no vale de nada, es papel mojado. Entonces ya el hecho mismo de que se esté debatiendo una amnistía es una anormalidad jurídica. Es una anormalidad jurídica porque estamos diciendo que se le da un trato diferente a los ciudadanos en función del interés político. Es decir, que la ley, para empezar, no es igual para todos o no tiene la misma ejecutividad para todos. Y ahora vamos a otro escenario. Imaginemos que por azar del destino se alinean los astros y resulta que el Tribunal Constitucional dice que la amnistía no es constitucional. Pues menudo porrelón, que metes a Sánchez en un problema. ¿Qué es lo que creo que recurrir al TJUE. ¿Qué puede pasar? Entonces puede ir al TJUE también. Se la van a ingeniar para que esa sentencia del Constitucional no tenga realmente una plasmación política determinada, con lo cual volverá a ser papel mojado. ¿Cuál es la reflexión que yo saco aquí? Que lo que tenemos que preocuparnos los ciudadanos es que porque las sentencias que dictan los tribunales, desde el Tribunal Constitucional, pasando por el Supremo, la Audiencia Nacional o hasta un juzgado mixto de primera instancia de instrucción, se ejecute y no pueda suspenderse esa ejecución o la orden de detención que da un juez porque haya interés político. Es decir, eso es lo grave y lo que creo que lamentablemente va a pasar si el criterio contra todo pronóstico del Constitucional es otro. O al Tribunal Superior de Justicia. Es como renunciar a esas instancias que la ley te da y a esos recursos que... Pero lo que tú has dicho me parece que es la clave de bóveda de todo el tema este. Cualquier juzgado puede estar más o menos politizado o nada politizado. Pero si tú haces ese tipo de movimiento, primero, porque sabes que estás de mierda hasta el cuello, con perdón de la expresión. Ya. Eso partiendo de esa base. Pero entonces estás diciendo que, claro, son más manipulables, están más manipulados los tribunales de arriba, porque sabes que un juzgado de primera instancia te va a condenar sí o sí. Yo creo que este hombre es accusatio non petita, accusatio manifiesta. Es decir, su movimiento ya de por sí es una declaración. Que un juzgado de primera instancia es el que más libertad tiene. Es decir, porque allí el juez, por regla general, es amo y señor. Y generalmente, pues esto es como todo, ¿no? Hay asuntos que ganas, asuntos que pierdes, pero tú sabes que el juez aplica el criterio de la legalidad. Y la forma de razonar que tiene un juez viene prevista en la ley de enjuiciamiento. Quiere decir, el juez no puede decidir arbitrariamente porque este no me guste, porque tal. Pero claro, cuando vamos con asuntos de carácter político es otra historia. Y de la misma forma que muchas veces, conforme vas a una instancia superior y por lo tanto la valoración que se hace de la prueba es ¿cómo decirlo?, más abstracta, porque el juzgado que valora la prueba, un juzgado de primera instancia o una instrucción o un juzgado de enjuiciamiento, luego ya todo lo demás son razonamientos jurídicos. Es algo así como decir, ¿puedo yo aspirar a que el criterio político sea mayor cuanto más alta es la instancia? Con lo cual ese proceder de los políticos nos está dando a entender de que ellos mismos están asumiendo que la justicia está en sus manos o que como mínimo pueden influir en ella. Estoy a punto de entregar la toga, como sigas por ahí, ¿eh? Los esfínteres ya se han soltado, pero a la bestia. Porque claro, si utilizamos ese mismo razonamiento que le aplicamos a este individuo, tiene una posición de poder y digamos la sacrifica o él mismo se retuerce o se enfanga completamente por el hermano de Pedro Sánchez, suponiendo que eso sea una orden de arriba, un ordeno y mando desde arriba, ellos mismos lo que están dando a entender es que si lo están haciendo después de la imputación del hermano de Pedro Sánchez, que también el hermano de Pedro Sánchez está de mierda hasta el cuello. Porque el hecho de que a ti te imputen no quiere decir que tú seas culpable. El hecho de que te imputen, de que te investiguen es eso, que te están investigando. Punto pelota. Luego ya tendrán que enjuiciarte, tendrá que dictarse una sentencia, y esa sentencia, si tú no la recurres, tendrá que ser firme. A partir de ese momento es cuando ya eres definitivamente condenado. Pero si hacen este movimiento, están dando a entender desde el propio partido que son perfectamente conscientes de que la posición del hermano de Pedro Sánchez es extremadamente débil, porque muy seguramente estos indicios vayan a concluir en condena. Con lo cual, estamos hablando del hermano del presidente, no del hermano de un diputado cualquiera, con todos mis respetos. El hermano del presidente. Y si esto mismo
se tradujera en algo parecido con lo de Begoña Gómez? Es que realmente es algo grave. Por situaciones mucho menores en otros países, el primer ministro o el líder del Ejecutivo dimite. De hecho, que hablaba con respecto a muchas obras, pero lo grave que sustenta esa inminente imputación es lo que ha declarado Aldama. Aldama ha dicho que dentro del propio Partido Socialista lo que había era una red ingente de mordidas ilegales con temas de contratación pública. Y que por lo visto particularmente Cerdán de lo que se encargaba era del cupo vasco en las provincias vascongadas. Y Navarra. Y Navarra. Ya la cosa no es que vayan a imputar a Cerdán. Eso es algo sintomático. Lo grave aquí es que si se tira de la manta y estemos hablando de otro macrocaso de corrupción que pueda llegar a afectar al PSOE porque se pueda probar que esto es algo generalizado y que no solamente afecta a Cerdán. Y que Cerdán es, digamos, una persona extremadamente cercana a Pedro Sánchez. Es amigo personal, con lo cual Sánchez ya no puede negar, porque sería ya tomar por imbécil al electorado medio. Ya no puede negar que no conociera nada. No conocía nada, no conocía lo de su hermano, no conocía lo de Begoña Gómez, no conocía lo de Ábalos, no conocía lo de Condo, no conocía lo de nada. Dios mío, tiene que ser el líder político más estúpido de todos los tiempos, ¿no? Porque es que no se entera de nada, salvo de lo que atañe a mantener su sillón. Y es lo mismo, no me aburriré nunca de decirlo, es lo mismo que ellos mismos le espetaron a Mariano Rajoy. Usted no se entera de nada, no sabe de nada, José Luis Sefuerte no se entera de nada, te casca una moción de censura. Ahí donde Feijóo tendría que, lo comentamos antes, tendría que venir con un relato potente. Pero yo no sé qué esperar antes, si que imputen a Cerdán o que Feijóo mueva ficha en ese sentido. La corrupción con este tipo de financiación realmente requiere de las dos palas, de las dos aristas, el político y el funcionario. Porque para que esa corrupción tenga lugar, el funcionario tiene que ejecutarla. Entonces, eso me genera a mí la siguiente reflexión. Ya no solamente que estemos hablando de la corrupción política como tal, sino de muchas veces de la corrupción funcionarial. Y evidentemente, y entiéndese bien, no estoy diciendo que todos los funcionarios sean corruptos, ni muchísimo menos. Pero que esto sucede. Y creo que ahí tiene que haber una vigilancia muchísimo mayor cuando estamos viendo que es una conducta generalizada en todos los partidos. Que no se puede recurrir al argumento simple, decir es que en mi partido no lo hace, pero el tuyo sí. No, es una cuestión que está en la propia idiosincrasia del funcionamiento político. ¿Y qué porcentaje de financiación tendrán los partidos políticos con este tipo de mordidas? Porque si es tanto, uno podría plantearse. Si mañana consiguiéramos erradicar todas las mordidas, ¿cuántos partidos políticos podrían seguir desarrollando su actividad política tal y como la están desarrollando actualmente? A ti, Paco, no... Sobre el soborno que te llegó al despacho. A ti, Paco, no te van a comprar. Tú sabes lo que van a hacer. Lo que van a hacer es que sacarán el instrumento legal ad hoc para decir que esta tertulia es bulo y que todos aquí somos unos fariseos y que todo lo que decimos es delito de odio, susceptible de ser... Y que estamos comprados, Pablo. Totalmente. Lo que no sabemos es quién nos compra. ¿Por quién? Dice, pero el dinero en mi cuenta no llega, desde luego. Y eso es lo que van a hacer. Por eso, ya que estamos tocando el tema, me parece muy pertinente porque a mí realmente me da miedo porque lo veo algo realizable en el paso del tiempo. Es decir, hace 10 años, pues yo hubiera dicho, esto es una locura, ¿no? España no puede pasar. Joder, pues sí. Porque ahora, por ejemplo, con lo del tema de las redes sociales, ¿no? Ahora que están hablando de sacar legislación que limite, como esta gente ha controlado las televisiones y los medios públicos han controlado eso, el relato. Pero las redes sociales es una hiperdemocracia que nadie puede controlar, porque tú no puedes controlar el que yo suba un vídeo en Instagram o en TikTok, yo puedo hacerlo. Pero claro, si tú ahora sacas una ley que obliga a la plataforma a eliminar según qué discursos porque atente con según qué valores, mañana perfectamente pueden decir que lo que se dice en esta tertulia, las opiniones que libremente tenemos aquí, pues son eso, un discurso de odio, ¿no? Y ante esa tesitura van y te cierran el chiringuito porque dicen básicamente que tú eres un delincuente. Es la criminalización de la opinión pública y ahí van a ir. Y con lo del tema de la corrupción que estamos hablando, es que pasa hasta dentro de los partidos políticos. Porque tú dices, yo soy un militante de bien, ¿no? El partido que sea, yo soy un militante de bien y ahora resulta que mi partido hace este movimiento. Y yo sé quiénes lo están haciendo y en qué están metidos. Y a mí me fuerzan a, si no lo haces tú, encontraremos a otra persona que lo haga. Y si tú no lo haces, vamos a hacer lo posible y lo imposible para someterte a una coacción sin límite y echarte de aquí. ¿Qué es lo que hace ese militante? Al final pasa por el aro y es parte del engranaje de la corrupción. Como esta pancarta. Dice, bueno, la pancarta, ¿cómo asume el tío que la pone que lo va a interpretar el que la vea? ¿Como que Pedro Sánchez es el culpable de todos esos casos que aparecen nombrados? ¿O que es solamente una persona que está implicada? ¿O que es el responsable político?
no se puede saber, es imposible. Entonces, ante la duda, siempre aplica el criterio más amplio y más liberal y más abierto. Es libertad de expresión, te guste o no. Tú eres un personaje público. Si no estás dispuesto a asumir eso, pues no seas un personaje público. Y con lo del tema de los bulos en redes sociales, como en cualquier tipo de medio, para eso está el Código Penal, para eso estamos los abogados y para eso están los tribunales. Paco, si usted piensa que yo he dicho una cosa que no es verdad, usted perfectamente puede querellarse contra mí por injurias o por calumnias. Okay. A mí me pasó hace tiempo con una cliente en un tema precisamente de violencia de género. Que el tío había vuelto a delinquir, pero hasta el punto de que había atentado contra la hija de ambos. Y yo pedí que se levantase la suspensión de la ejecución de la pena y que el tío entrase en prisión. Tardé 1 año y medio. ¿Aquí en Huelva? Un año, no, en Cádiz. 1 año y medio. O sea, increíble. Y ahora van y cogen la lona esta y la quitan. Yo me pregunto una cosa. Si en esa lona, en vez de aparecer Pedro Sánchez, apareciese un texto como machete al machote, ¿lo hubieran quitado con tanta celeridad? No. Lo que me parece increíble de esa declaración, ya no el tema de la torpeza diplomática, que también, pero evidentemente está claro de que es un cálculo político, un cálculo electoral, es el tema del repugnante antisemitismo que trasluce ese razonamiento. Muy poca gente sabrá que la chica que iba por Israel fue superviviente. Yo creo que en este caso sí antisemitismo. De todas formas, ¿Y yo por creo qué? que- Porque si realmente fuese una cuestión que solamente atañe a la decisión de un gobierno con la que tú estás en contra, pues lo circunscribirías a eso. Pero está claro que el discurso que ha habido por determinados grupos políticos que ha ido en ese sentido ha sido al margen de la propia actuación del gobierno, porque viene incluso de antes y en cualquier otro tipo de situaciones. ¿Cuánto tiempo se han pasado muchos grupos políticos antes de que empezara el conflicto de Gaza con ese mismo tipo de mensajes? Yo me pregunto una cosa, y como digo, si hay que condenar lo que hace Netanyahu, se condena lo que hace Netanyahu, no hay ningún tipo de problema. Es cierto que condenar a Netanyahu no quiere decir que sea un antisemita, pero a mí me parece como mínimo hasta cierto punto hipócrita por determinados grupos políticos que se afanen tanto en condenar lo que sucede por parte del gobierno de Israel con la población gazatíe, pero sin embargo no digan absolutamente nada de lo que ha hecho Hamás o del régimen que tenía Hamás dentro de la Franja de Gaza. Estos grupos políticos en algún momento han dedicado una sola palabra a las mujeres que fueron violadas y mutiladas por Hamás. Claro. Francamente, Claro. circunscribiéndolo a la situación política que estamos viviendo ahora y dejando aparte el tema del conflicto, al cual se le podría dedicar un monográfico porque efectivamente es complejo. Esto lo está haciendo por una clara motivación electoral. Sin duda. Porque sabe que necesita arrastrar a toda esa masa que es pro-Gazatí o pro-Palestina o anti-Israel, Exacto. o llamémosle Al final como es sea, eso. pero que tiene esa sensibilidad política, por eso lo hace. A Sin Pedro duda. Sánchez le da da exactamente igual igual Israel, Israel. Gaza, Ucrania, Rusia, Exactamente igual. piensa solamente Igual, en él, y por en eso él. hace esa declaración, ya al margen de las pasiones que se puedan ventilar. Y creo que habría que separar lo moral de la categoría que se le da. Lo que está sucediendo ahora mismo en Gaza, yo más que genocidio lo catalogaría como crimen de guerra, pero no porque sea más abyecto moralmente o menos. Es decir, un muerto es un muerto, lo llames como lo llames. Es por tal y como lo establece el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma establece una diferencia entre el genocidio, el crimen de guerra, etcétera, etcétera, ¿no? O lo que es el crimen político en sí. Entonces, desde el punto de vista de que en Israel, en la Asamblea israelí, hay partidos de carácter palestino que tienen escaños en el Parlamento, está claro que no es una política dentro de todo el territorio que controle Israel de asesinar a todos los palestinos. En ese sentido, creo que hay una diferencia histórica con respecto a lo que pasaba con la Alemania nazi. Evidentemente, dentro del Reichstag nacionalsocialista no había ningún partido o formación de carácter judío. Hubieran estado todos muertos en las cámaras de gas. Sí creo que lo que está sucediendo ahora mismo en Gaza puede ser catalogado como crimen de guerra dentro de ese mismo contexto bélico, pero que no se puede llamar genocidio porque no entra dentro de la propia categoría en sí. Cuestión diferente es que moralmente pueda ser algo reprochable, que sí creo que lo es, pero creo que es bueno que los términos en ese sentido sean utilizados tal y como establece el Estatuto de Roma. Bueno.